El expresidente Ollanta Humala está con nosotros. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Rosa María? ¿Qué tal? Bueno, y empecemos por ahí, por justamente la noticia de hoy, que la verdad, todos queremos que haya un proceso anticorrupción y que haya un justo proceso para todos, pero meter a la cárcel a una persona sin sentencia en esas condiciones parece, la verdad, un exceso, ¿no? ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, con la experiencia de haber vivido el tema de una prisión preventiva, tanto yo como Nadine, abusiva, y que fue corregida por el Tribunal Constitucional, por arbitraria e inconstitucional, considero de que el Perú bien merecido tiene el lugar de primero o segundo puesto en Latinoamérica, en que la prisión preventiva es un instrumento de abuso de parte de la Fiscalía. Cada vez te meten preso para investigarte, y no más bien, como debería ser al revés, es investigarte para si es que hay una condena. Entonces yo creo que esta es una mezquindad, un abuso de autoridad de parte de la Fiscalía, que como nunca está muy empoderada, y me parece pues que en los términos en el caso del expresidente Kuczynski hay unos términos de lo que es un arresto domiciliario, pero que eso no le involucra la libertad de las comunicaciones, una serie de derechos fundamentales. Claro, lo que pasa es que hay un derecho fundamental que es el derecho pues a la salud, ¿no? Porque eso no se lo puede privar, claro, una detención domiciliaria. Es más, como tú refieres, la señora Fujimori tiene el derecho a las comunicaciones, a comunicarse con su familia, bancada, con sus familia, amigos, con los que quiera. que Solo en le están realidad, quitando el derecho a la libertad. claro, Más. que en realidad son personas, hay que decirlo, que más que una relación política con el presidente tienen una relación de amistad. Y Pero lo ha dicho la señora Arauz, yo lo voy a visitar porque está solo. Pero aún fuera un tema político, eso, ¿qué tendría que meterse en la Fiscalía? Así fuera un tema que quiere su opinión política. Ha sido un expresidente, tiene una opinión, ha gobernado el país, y eso no tendría nada de malo de que lo puedan visitar, inclusive para eso. Entonces me parece un abuso de poder que está haciendo la Fiscalía. Claro, lo que dice acá el doctor Nakazaki en la cuenta de Twitter, que no hay ninguna reunión social en el sentido que haga una fiesta pues en su casa, ¿no? Lo que es lógico es que hay visitas de amigos porque el señor vive solo, su familia radica en el extranjero, ¿no? Y tiene derecho, aún estando preso, una persona tiene derecho a recibir visitas, ¿no? Me parece que acá hay un exceso. Pero, claro, finalmente usted es un hombre joven, fuerte, Gracias por fuerte, ¿no es cierto? Y con su formación militar, pues, para usted estar acuartelado ha sido parte de su vida. Pero para el señor Kuczynski, que tiene 80 años, o sea, es como si metieran a su papá, pues, a la cárcel, ¿no? O sea, no es lo mismo. Hay una situación ahí más grave, de salud, en fin. Pero está ahí. Sí, yo creo que ahí es peor aún, porque habría que analizar ya, meternos al caso de fondo de él, y entiendo que muchas de las cosas o de presuntos delitos sobre los cuales se le investiga ya habrían hasta prescrito. Muchos están prescritos, ¿No? Entonces, o sea, Entonces, negociación incompatible, tráfico de influencias, todo eso prescribió. Claro, pero se ve pues un ímpetu o unas ganas de la Fiscalía de algo así como un espíritu de Robespierre, equivocado, fanático, donde están tratando de golpear en el piso a una persona que tiene ya una edad bastante avanzada, y que no merece que estén a estas alturas del partido amenazando con meterlo preso. Bueno, hay que señalar también que ha habido otro evento esta semana, hemos conocido el lunes, la fundamentación de la sentencia por la cual es una sentencia en discordia, no hay sentencia en realidad todavía, pero los votos por los cuales no se le permite a Keiko Fujimori salir en libertad. Y hay un asunto que para todos los casos que se están viendo en este momento es bien serio. Es decir, una de las cosas que hemos sostenido en este programa es que el delito de lavado, ¿no es cierto?, necesita que la persona que recibe un dinero de procedencia ilícita sepa que es de procedencia ilícita. Es decir, uno sabe que viene del narcotráfico, que viene de la trata, que viene de la extorsión, del soborno, etc. Lo que ha dicho la Corte Suprema es que la Fiscalía ha podido acreditar que Keiko Fujimori sí conocía la procedencia ilícita del dinero que recibió su partido. Eso es gravísimo para el caso de Keiko Fujimori, porque les están diciendo, oiga, aquí sí hay lavado. Y eso, en espejo,
es muy grave para su caso, porque es el mismo caso, es la misma acusación, es hasta la misma campaña, la del 2011. ¿Cómo han recibido ustedes esta resolución? Bueno, no he tomado conocimiento de de la casación, no tengo contacto con la defensa de la señora Fujimori. Se la paso, tiene más de 100 páginas, ¿eh? Yo la tengo acá en WhatsApp. Me la pasas, pero la información que he recibido es que lo que ha dicho la Corte Suprema es que no está haciendo una fundamentación de fondo, porque no le corresponde. No le corresponde. Por lo tanto, ellos no han adelantado opinión y que simplemente están recogiendo los elementos de convicción de la Fiscalía y sobre los cuales la defensa de la señora Fujimori no ha ahondado ni ha hecho un elemento de contradicción, el contradictorio, o sea, la defensa, ¿no? Eso me parece, en todo caso, algo que tendría que ver la señora Fujimori. En mi opinión, habría sido un error de la defensa, porque yo considero que en el tema de los elementos para que la Sala Superior haya dispuesto la prisión preventiva, estaba el tema del delito, si tiene más de 4 años o no. Entonces yo creo que por ahí, y en eso coincido contigo, porque ese era el tema central, porque el tema de la obstrucción a la justicia es un tema que no sería un terreno favorable para ella, pero en el tema del lavado y el aporte de campaña ella ha debido plantear la tipicidad. Entiendo que sus abogados lo están haciendo en esta etapa. En el caso de ustedes, sí, usted y su esposa ya están en la acusación y ahorita están en control de acusación. Evidentemente el juez Richard Concepción Carhuancho, más o menos, Fiscalía 25 goles, defensa 0 goles, ¿no? Más o menos, vamos así en el conteo. Es un juez que no es imparcial, es un juez que todo lo que le pide la Fiscalía se lo da y se opone a todo lo que plantea la defensa. Eso ya nos da una visión de falta de imparcialidad. Pero no va a ser Richard Concepción Carhuancho el que lleve este caso en proceso, ¿no? Así es. Y me parece que tal como va el control, a pesar de que no es lo que ustedes desean, van a ir a juicio oral de todas maneras. Y ese va a ser el tema de fondo que se va a debatir. Ahora, también entiendo que sus abogados ya plantearon la excepción, se la van a negar probablemente, pero en apelación la pueden ganar. Así es. El problema acá es que da la impresión que el sistema de justicia no quiere pronunciarse sobre lo que es un aporte de campaña y lo que puede ser un delito de lavado de activos, a pesar que la tienen clara, porque en el Perú no existe el delito de aporte de campaña. No existe, va a existir. Va a existir cuando se apruebe la ley. Futuro, así y más bien eso demuestra que no existía, claro, ¿no? Y esto afectaría también tratados internacionales como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. De Naciones Unidas. ¿No? Entonces, allí se explica que una persona no puede ser juzgado por algo que no está prescrito, que no está explícitamente dicho en la ley. Entonces, no le crimen sin el eje, desde los romanos. Se llama principio de legalidad. El principio de legalidad. Nadie puede ser condenado por un acto que al tiempo de ser cometido no haya sido considerado delito en la ley. O sea, así es. Y lo que no está tipificado como delito se puede hacer. Así es. ¿No? No es delito. Entonces, el sistema de justicia debiera marcar la cancha, porque lo que están haciendo es, están haciendo como que este tema lo vamos a resolver en la etapa final del juicio oral, pero en la etapa final de un juicio oral, pues es todo un proceso que ha venido con prisión preventiva, incautaciones, allanamientos, daños psicológicos a menores, etcétera, etcétera. Entonces, esto afecta a los derechos fundamentales de todo ser humano y de los niños. Pero le digo, en el caso de Keiko Fujimori, que tiene 100 páginas la resolución, los 5 jueces en eso están de acuerdo. En efecto, señalan que hay obstrucción de la justicia, porque ese caso lo tiene muy bien armado la Fiscalía, la cantidad de pitufeo, la cantidad de personas que han participado, las personas señalan que han sido amedrentadas, que no han podido hablar, etcétera, etcétera. Pero en el tema de fondo, sí lo dice la Corte Suprema, que la Fiscalía ha acreditado que Keiko Fujimori tenía control de la organización por ser la presidenta del partido. Y es el mismo caso suyo. Entonces, le van a decir exactamente lo mismo. Usted tiene control de la organización por ser presidente del partido, por lo tanto, usted tiene, en este contexto, control absoluto de los actos de recepción de dinero. Bueno, y usted no tenía cómo no saber. Bueno, en nuestro caso, hay muchos
hay muchas diferencias con el caso de que en la parte, digamos, interna, ¿no? Claro, en lo sustancial es un tema de... Es igualito, es en espejo, aporte de campaña. La acusación es por aporte de campaña, pero no por algún delito de corrupción. Entonces, en nuestro caso no tenemos un sistema de pitufeo, no tenemos colaboradores, no tenemos nada de ese tipo. Yo siempre digo un poco en broma, ¿no? Usted tiene la suerte que no tiene un perro que le ladre. No tiene partido, no tiene poder, no tiene nada. Bueno, tiene a Cintia Montes que está acá con nosotros, pero nada más. Entonces, claro, no tenía un sistema pues de presión de testigos, ¿no? Porque ¿quién lo iba a ayudar? A ver, no es que no tengamos nada más y no es que solo sea Cintia, ¿no? Tenemos un padrón de más de 200.000 militantes afiliados que probablemente depuramos, pues hayan menos, eso es normal, eso es normal y en la época de campaña crecerá. Ni el 10%, ¿ah? Bueno, puede ser, esas son especulaciones, pero más allá de eso, hemos tenido congresistas, tenemos una organización y dentro de eso no ha habido este problema que ha salido con Keiko Fujimori, donde tienes un partido, donde tienes testigos protegidos, colaboradores, chuponeadores, tienes de todo. En el caso de ustedes, el único testigo o aspirante a testigo o a colaborador eficaz es Martín Belaúnde. En el caso de nosotros, hay un colaborador eficaz que es el que ya la prensa lo ha sacado, este señor Sobenes, ¿no? Pero que no redunda en el tema propio del lavado. Lo que está hablando es de que el contrato con mi esposa habría sido simulado, ¿no? Pero eso inclusive, y reconoce que se han pagado los tributos, todo ok. Ahora, si nos remontamos al año 2014-2015, cuando este señor declaró, él declaró totalmente lo contrario, que el contrato fue real y su empresa también hizo una declaración jurada. Entonces, el otro tema es Martín Belaúnde. En el caso de Martín Belaúnde, ya el abogado de Martín Belaúnde en una audiencia oral ha dicho de que él ha firmado un acuerdo de colaboración con la justicia en el año 2015, me parece. Y el propio Martín Belaúnde, con una cosa atípica, señala de que se allana a las pretensiones del fiscal, o sea, a la pretensión de 10 años de condena, a la prescripción y a la extradición. ¿Qué pasa con él, ¿no? Lo que hemos venido descubriendo es lo siguiente. En el año 2015 hubo una audiencia en la cual el juez Concepción Carhuancho, por el caso Chacas, la carretera Chacas, recibió un pedido de prisión preventiva a Martín Belaúnde, que ya estaba preso, porque lo habíamos extraditado en el 2014. Su abogado José Urquizo planteó la nulidad porque no tenía ampliación de extradición, porque en la extradición no se le pidió por ese caso. Tema. El juez Concepción Carhuancho, ¿no? Lo que hizo fue caso omiso de ese pedido y dijo que, bueno, lo que él iba a sentenciar iba a quedar suspendido, pero le puso los 18 meses de prisión preventiva, cosa que fue anulada por la Sala Superior, diciéndole, entre otras cosas, que una persona que no tiene el marco de la extradición no puede ser ni siquiera investigada, procesada, ¿no? No puede entrar a una investigación preparatoria. El año 2015. En el año 2016, este señor entra, se formaliza la investigación preparatoria en mi caso, con el fiscal Juárez y el juez Concepción Carhuancho. Y el juez Concepción Carhuancho, que es el juez de control de legalidad, sabiendo el antecedente de Martín Belaúnde, ha aceptado eso. Eso nosotros desconocíamos, ¿no? Recién se han enterado ahora. Claro, y nos ha llevado a un proceso con las declaraciones de este señor, que su abogado reconoce que es el aspirante a colaborador, que hasta del 2015 al 2019, 4 años, no ha podido cerrar su investigación. Cosa que nos parece curiosa, pero además nos parece que hay inmerso delitos, ¿no? Porque el fiscal sabía bien que no podía utilizar a Martín Belaúnde porque no tenía el marco de la extradición. El juez lo sabía, por supuesto que lo sabía, porque un año anterior había visto ese tema. Sin embargo, ellos han llevado este tema hasta el nivel de acusación. El nivel, cuando han presentado la acusación, ¿no? Todos los elementos de convicción que habían puesto el fiscal para poner una serie de medidas contra nosotros, ya no aparecen en la acusación. O sea, se quedó sin convicción el fiscal. Y como yo digo, sería pues, por lo menos en el caso de Javert, ¿no? El detective en Los Miserables, la novela de Los Miserables, cuando descubre que Jean Valjean es inocente, se suicida, ¿no? ¿No? Este señor ha llegado a la acusación sin convicción, ¿no? Y ha presentado una acusación
sin esos elementos. ¿Usted quiere que se suicide? No, por supuesto que no. Ya tenemos ya bastante. Estoy contando suicidios. la novela. Ya. Entonces para hacer Claro, la corta, pero sí tiene otros elementos de convicción, ¿ah? Se han sí, presentado pero un vamos montón. al tema de Martín Belaúnde, que es Ajá. el que sostuvo el caso durante más de 2 años. Así Y con esas medidas y con esas declaraciones nos han hecho un perjuicio irreparable. Porque también Martín Belaúnde entra al tema de gasoducto, Ese es Hospital Lorena. otro tema, vamos Pero- a ir ahorita, pero, ya, pero- este ya está encaminado, por Claro, ejemplo, ya está en pero acusación. ¿qué pasa acá, no? Resulta que ahora nosotros nos enteramos de este problema cuando el fiscal pide la ampliación de extradición después de la acusación. Entonces nos preguntamos, ¿este señor no tenía extradición? Entonces hemos planteado una nulidad absoluta, porque la principal prueba es que no puede ser una nulidad parcial o relativa, porque el fiscal se ha dado cuenta que no puede regularizar los hechos hacia atrás. Entonces No, está pues. pidiendo ahora una ampliación de extradición, Así es. recién. Entonces, lo que hemos planteado es al juez le hemos dicho, acá ha habido una ilegalidad, ha habido un vicio procesal y debe retirarse todo lo dicho por este señor, ¿no? de la acusación. El juez no nos ha dado la razón. No, ha estamos dicho yendo- que en este caso no se le está juzgando al señor Martín Belaúnde, No, sino no, a en ustedes. este caso sí se le está juzgando, él es acusado y le están pidiendo 10 años. Lo curioso es que el abogado se pliega a la posición del fiscal y el señor Belaúnde Dice que ustedes son sus también. abogados de oficio. Sí, sí, ¿no? Y yo no sé para qué le pido opinión al señor Belaúnde, porque en un tema de extradición es irrelevante Ahora, lo que el puede señor decir. Belaúnde- Lo que tiene que decir, lo que tiene que hablar es el Estado Claro, boliviano. pero digamos, el año 2011, el señor Belaúnde sí, digamos, como dicen vulgarmente, paraba con ustedes, ¿no? Entonces, No, en el 2006, 2005-2006. ¿Y el 2011 ya no en el paraba? 2011, él es sobrino de Castañeda Locio. sí, yo sé. Entonces él apoyó la campaña de Castañeda Locio. Cuando sale Castañeda Locio de la primera vuelta Ajá. y entramos a la segunda vuelta, él ha estado buscándonos a nosotros. Entonces yo lo he encontrado en algunos mítines, en Ancash, creo que en Madre Dios también, tratando de pegarse a nosotros. Pero él ya no participó en nuestra campaña. Él se había dedicado a la actividad privada, él era el dueño de la primera. Ahora, él vendía influencias. Él Él decía, traficaba influencias, por Así eso es es. que tiene el problema de Antalsis, por Claro. eso que él se vendía como el amigo del presidente. así es, y había ¿no? fotografías en un cumpleaños con Nadine. Claro, Entonces el cumpleaños decía, de su hijo. de su hijo. ¿No? Y la madre de su hijo era la secretaria en Palacio. Así es, yo creo que ha habido una relación cordial, si no es amistad, hemos estado en su cuarto matrimonio, hemos sido nosotros, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, pero de allí jamás lo he recibido como presidente de la República en Palacio, nunca le he dado ni siquiera una audiencia. Como una anécdota, una vez vino acompañando al presidente regional me parece, de Madre de Dios. Claro, él hizo negocios ahí también. Claro, entonces yo he recibido al presidente de Madre de Dios, al regional, Ajá. y me dijo, he venido con Martín Belaúnde. Ya, pero ese es tu problema. Tú has Ya. venido a hablar conmigo, yo te recibo, estoy diciendo, Ya, no has como pedido autoridad. audiencia, pero yo te abro las puertas, dime cuál es tu problema, que el señor espera ya. Ah, ni siquiera lo Ni dejaron siquiera lo he pasar. recibido. Entonces, Bueno, la señor, verdad es que usted no recibía mucha gente en Palacio, ¿ah? Eso no, es verdad. Ya empezando por ti, creo. Nunca, 5 años pidiendo entrevista, ¿ves? Ya, pero ya no me martirices con eso. ¿Hasta 5 cuándo? pues? años pidiendo ¿Cómo habrá sido entrevista? de novia, oye? No, es que a mí solo me buscan cuando estoy Sí. pobre, pues nomás. ¿No es cierto? Cuando estamos en la pobreza, nomás nos llaman. Está bien. Ahora, este asunto del juicio, por más que sus abogados estén interponiendo todas las excepciones, es evidente que el señor Richard Concepción Carhuancho no se las va a dar. Puede ser que ganen algunas en apelación, pero todo parece indicar que van de frente al juicio oral. A un juicio oral que si llegáramos, es un juicio oral que... Pero que es muy importante el juicio de usted, porque en realidad- va a marcar, digamos, el camino para todos los demás. Es que en realidad ni siquiera debiera haber un juicio oral, Rosa María. Acá no hay ningún delito. Yo estoy de acuerdo ¿no? con usted, pero a mí no me hace Acá no caso. hay, lo que pasa es que de un tiempo atrás los fiscales han tomado mucho poder, ¿no? Se les ha dado el liderazgo de la investigación, Bueno, antes no tenían pero ellos. usted tiene que y- entender y que si hay además- un problema de corrupción espantoso. Pero una cosa es corrupción y otra cosa son aportes de campaña. Es diferente, ¿no? Claro. Nosotros no hemos tomado ni un sol del Estado, ¿no? Y Ahora, es más, pero ¿no hubiera sido mejor reconocer desde el primer día que sí habían recibido? pero te estoy diciendo que no lo he recibido. Entonces Ay, seguimos no, seguimos pues, con el tema. doctor, ya. Ya, pero Ya seguimos a con el estas tema. alturas, que Bueno, a estas Fujimori dice lo alturas- mismo. Se Bueno, han recibido- bueno, es pero problema de mire, cada uno. Pero mire Pero, qué Rosa bien, María, pero pero ese es- mire qué bien le ha ido a Lourdes Flores. A Castañeda Locio. Sí, pues sí recibí. Ya.
Bueno, mira, ¿Dónde está Castillo? Usted en su casa. ya, pero yo no tengo por qué decir algo que no he hecho, salvo que me digan, bueno, diga eso usted y lo amnistiamos. Bueno, pues lo pensaré, pero me están metiendo en un tema que no ha pasado. Por más que le den la credibilidad sacrosanta a Barata, eso no ha pasado. Ahora, tú puedes... Yo no he venido a convencerte de eso. Ese es un tema Ni me convenzan, porque ya yo estoy convencida. ¿Para qué te voy a convencer? Ya Tú estoy eres convencida. inconvencible. Inconvencible, así es. Incomprensible. Pero lo que te digo es, ¿no?, de que si el aporte de campaña no es un delito, No es ¿qué un delito. diablos hago yo y toda mi familia en un proceso de esta naturaleza? ¿Y por qué tenemos que nosotros entrar, ¿no? ¿O por qué la justicia tiene que esperar un juicio oral, ¿no?, que puede durar años, para recién tratar de marcar una jurisprudencia de algo que está claro? Entonces, me parece que eso es algo Ahora, que está faltando pero hay que decir una la cosa, justicia. sí es posible, hay una hipótesis, sí es posible lavar dinero a través de aportes de campaña. Es decir, un narcotraficante podría utilizar una campaña política para colocar el dinero y justamente, y lamentablemente que en el Perú eso se da, licuar sus fondos a través de un candidato que tal vez ni siquiera gane, ¿no? Sino simplemente es una forma de justificar el ingreso a la economía. Sí es posible hacerlo. Mira, en el Y mundo de eso- las posibilidades, Claro. un elefante puede volar, ¿no? Pero el tema es la integración, la reintegración. ¿Cómo ese narcotraficante habría recuperado su Claro, dinero? claro. Entonces no puede ser posible eso. Lo que yo digo es, ¿no?, para que se dé ese escenario, entonces habríamos tenido que crear una organización política que no buscaba llegar a la presidencia ni buscaba al Congreso, sino buscaba lavar plata. Eso no ha pasado. La prueba es que hemos llegado a gobierno, hemos participado en las elecciones, ¿no? Ahora, Tendría ese que es haber- un proceso. Ahora vienen otros procesos. El proceso tal vez más débil de investigación es el de gasoducto. No, gasoducto. gasoducto. Muy bien. Porque en realidad se esperaba que surgiera el nombre de Nadine Heredia, las confesiones de Barata, y no ha surgido. Y ninguno de esos periodistas, Ujú. y esos, Sí. esos opinólogos que lo han puesto, sobre todo el comercio, al cual le tuve que mandar una carta notarial, y todo el grupo de comercio calladitos, Ujú. ¿no? No, No el piden señor disculpas. Rospigliosi, el señor Rospigliosi dice que en realidad es Nadine. Que ahora le ha echado la culpa a un muerto, pero que en realidad es Nadine. ¿Qué se le puede decir a un necio? ¿Qué se le puede decir, no? Sí, bueno, muy bien. Pero digamos, suponemos que no hay ninguna mención de gasoducto. Muy bien. En el caso de ustedes. Pero el señor Piñeiro de OAS también dice que ha aportado a las campañas, que ha pagado una encuesta, que ha entregado dinero de campaña, ¿no es cierto? Que se le ha pedido dinero durante Sí, el ejercicio de su pero- mandato, mientras él tenía contratos con el Estado. Bueno, lo que él dice concretamente es que habría aportado en el año 2014, creo que una cantidad para una encuesta. Para una encuesta, así es. Eso no tiene ningún elemento de corroboración, esto es totalmente falso. Ya a principios del 2014, nosotros, y antes del 2013 creo ya habíamos señalado que nadie no iba a candidatear. Una encuesta en el 2014 No, para ver candidatos es absurdo. Ahora, Porque digo una cosa, perdón, un usted- ratito, para terminar la idea, ¿no? Una encuesta en el año 2014 para ver quién va a ser el candidato en el 2016 es totalmente absurdo. Que lo envió por un courier, o sea, un motocicleta, un globo, Ajá. ¿no? Ha metido plata de esa manera. Yo creo que acá hay una línea, ¿no? Están viendo el modelo Odebrecht. El modelo Odebrecht funciona de una colaboración corporativa y funciona, ellos lo continuarían. El problema que hay de fondo es que la fiscalía, este equipo especial, que se llaman especial como si fueran pues, los Rangers, qué sé yo. Es que es un equipo especial. Ellos cometieron un error en el año 2015. Fue abdicar a hacer investigación y casarse con Odebrecht, ¿no? Entonces, Bueno, es que es eso un buen los ha tes- es- llevado... es un buen testigo. ¿Ah? Eso los ha llevado... mira, pero a diferencia de la Fiscalía Anticorrupción. En la Fiscalía Anticorrupción, ellos han hecho sus investigaciones, han llegado a acusaciones y a condenas, y solo al final han empleado las colaboraciones como un complemento. Claro, pero es Pero- una cartera en ya. Ancash, pues. Pero- El fiscal pero Schirmer mira, lo ha hecho bien, pero pero mira, es una cartera. Estamos hablando acá de una cosa mucho es más el grande. caso ¿no? Centralita también, que Claro. está en acusación. Acá lo que han hecho es abdicar a investigar y solamente depender totalmente del criminal. Entonces eso nos lleva a una situación hoy día irónica en que el fiscal está defendiendo los intereses del criminal en el tema del pago de Chaglia, ¿no?
Y él mismo lo dice, me he casado con él y si se me cae él, me quedo sin casos. Esa es la situación de dependencia que hoy día tenemos. Bueno, es que cuando se lucha contra el crimen organizado, necesitas al criminal. Mira, necesitas al criminal porque si no tienes la confesión del criminal, no chapas a la banda entera, pues. Ese es el debe tema. ser, ¿no? Debe ser, así pero se trabaja. Pero no, así no se trabaja, Rosa María. Lo que él ha debido hacer es investigar. En el caso de Brasil, ellos están copiando el modelo brasileño, salvo en la diferencia es que en la etapa de colaboración, eso se hizo con Odebrecht en la cárcel. Acá se ha negociado con Barata en Brasil, recuperando su plata, recuperando hasta su automóvil, ¿no? Entonces las condiciones de negociación son distintas, pero lo que sí han copiado, es lo que yo veo, es la manipulación de los colaboradores o aspirantes a colaboradores, y como estamos viendo el caso de Martín Belaúnde. Hemos visto cómo en Brasil, ¿no?, se ha denunciado el caso Piñeiro, que ha dado varios testimonios y acomodando el testimonio a la tesis fiscal. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Volviendo nuevamente al tema de Belaúnde. ¿Por qué Belaúnde se allana totalmente a la tesis del fiscal? Porque está negociando su libertad. Claro, pues, es algo atípico, ¿no? Requeriría en todo caso una pericia psicológica porque no es normal lo que está haciendo. Él se ha metido en nuestro caso sin tener una imputación penal. Nadie lo ha acusado a él. Él solito se ha acusado como aspirante a colaborador. Claro, pero lo que quiere es que en sus otros casos pues lo liberen. Pero eso pues no solo es antiético, sino es asqueroso, porque si él no tiene nada que ver en nuestro caso, ¿por qué tiene que causarnos un perjuicio bajo el manto protector del fiscal para resolver sus problemas que debería resolverlos? Él ofreció las pruebas que iban a tumbar su gobierno. No ha entregado ninguna prueba de lo que él ha dicho. Las ofreció, nadie las ha visto hasta ahora, estamos esperando. Pero no solo eso, claro, estamos esperando. Hasta ahora no hemos visto las pruebas que van a tumbar el gobierno de Antumala. Así es. Terminó el gobierno de Antumala, no hubo pruebas. Bueno, vamos a hacer una pausa, una pausita rapidito y regresamos con el expresidente Ollantumala. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros, además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Amigo contribuyente, el SAT sigue premiando tu puntualidad. Solo tienes que pagar el impuesto vehicular, predial y arbitrios hasta el 29 de agosto y podrás participar del sorteo de paquetes turísticos a Iquitos y Huaraz. Además, se sortearán bicicletas y tablets. Recuerda, el pago vence el 29 de agosto. Visítanos en www.sat.gov.pe y en nuestras redes sociales. Radio Santa Rosa te invita a celebrar su 63 aniversario con el superconcierto Voces de mi Perú, segunda edición. Con la participación especial de la novia del Perú, Amanda Portales. Amor, amor. Diosdado Gaitán Castro. ¿Para qué me quisiste? Eusebio El Chato Grados. El grupo Siembra. Triste. La participación especial de Margot Palomino y Silvia Falcón. Bailes y estampas a cargo de Danzas Perú. Venta de localidades en Teleticket de WOM y Metro. Informes al 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote nos está escuchando por RSD Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, esta es la red dominica del Perú, y también Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash nos escucha por Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Chota Radio Los Ángeles, Apumaquisterio, AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. La página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p, y también nos pueden descargar en su teléfono celular de Play Store. Rosa María Palacios está conversando con el expresidente Ollanta Humala. Rosa María. Sí, le decía el presidente, es verdad, nos escuchan en todo el Perú porque tenemos una red muy grande de radios y nos están escuchando en todo el sur, por lo menos del Perú, con mucha fuerza, gracias a Santa Rosita y a Dios. Pero yo quería llevarlo del tema penal, que vamos a seguir teniendo estos eventos, como yo decía, como decía usted, es un cáncer, no maligno, pero hay que curarlo. Sí, estamos pasando esta situación, la familia está fuerte. Qué bueno. ¿No? Pero lo que yo veo... En junio lo sorprendieron, con este nuevo allanamiento. Que y esa casa ya tiene millaje ya. Sí, ¿no? Pucha, que lo único que falta es que me levante el jardín. Voy a cobrar por el ingreso. Pero por el ingreso, sí. Comienza a hacer plata así, porque qué bárbaro. Y al final... ¿Le hicieron huecos en el jardín o no? ¿Ah? ¿Le hicieron huecos en el jardín o no? Lo único que falta, no. Que tiene lámpara. Solo falta que busquen petróleo ahí, ¿no? Levanten el parqué, pues no sé, sí. ya. Pero al final se llevaron un celular y han podido verificar, teníamos una caja de seguridad que inclusive la hicimos nosotros voluntariamente abrir para que vean, para que no haya ninguna duda, han entrado, lo que sí yo veo pues es que a nosotros van a las 6:30 de la mañana, la misma fiscal principal, y en el caso de los estudios jurídicos que tienen mucho que contar, 8 de la mañana, ¿no? Entonces mis hijos han tenido que salir prácticamente sin desayunar al colegio porque hemos tenido que sacarlos rápido. El menor se ha cruzado con la fiscal en su dormitorio. Ah, ¿no? Qué lindo. ¿No? A mí no me parece lindo, a mí me parece atroz. A mí me parece atroz sarcástica. Que haya hecho esto la fiscal, ¿no? Así que yo también quiero ver qué medidas puedo hacer para defender los intereses de mis hijos, ¿no? Eso no voy a claudicar. Bueno, entonces, regresemos ahora a la política. El día 28 de julio seguramente usted Todo esto es política, lo que hemos hablado. ¿Ah, sí? Parece un tema penal, pero es un tema político, que está envuelto en un papel que se llama Poder Judicial y Ministerio Público, y sobre todo este equipo especial que necesita encontrar culpables, ¿no? Entonces, mire, todo esto es político. Yo le voy a explicar qué pasó políticamente. Cuando lo meten preso preventivamente a usted y a su esposa, los políticos celebraron. Claro, empezando por la señora Fujimori. Claro, pensando que este era un tema que les era ajeno. Y un buen día despertaron y se dieron cuenta que no les era ajeno, sino que todos estaban metidos en el mismo problema, porque todos habían recibido fondos de campaña que no habían declarado. No sé si todos, pero todos. Lo que ahora hasta ahorita, además, todo, mire, sí, PPK, PPC, o sea, todo, algunos lo han reconocido, otros no, que no digo ilícitos, que no han declarado. Sí, que no se han declarado. Lo que te digo es que está bien, cada uno ve su tema, pero tienes razón en el sentido de que ellos sabían sus temas con Odebrecht, ¿no? O con otros. Pero celebraron, ¿no? Porque pensaron que con nosotros se acababa el problema, ¿no? Eso es lo que pensaron. Es más, celebraron la prisión preventiva y hubieran celebrado una condena en ese momento, ¿no? Hubieran de repente celebrado hasta un suicidio, ¿no? Pero ahora les rebalsó todo. Es más, empezando por García, uno de los grandes males que hemos tenido en el Perú se llama Alan García, ¿no? Porque este señor empezó, ¿no? Desde muy atrás con el APRA a judicializar a los políticos. Sí, claro. ¿no? Por eso penetró en las instancias del sistema de justicia, fiscalía, poder judicial. Acuérdate que había un Vega, ¿no? Que era de la Juventud Aprista, que había sido presidente de la Corte Superior de Lima, el hombre poderoso del sistema de justicia, ¿no? Entonces, ellos empezaron esto y al final les cayó a ellos lo mismo, porque García se ve en sus últimos días, se ve envuelto en un tema judicial del cual ya no lo pueden salvar sus amigos. Pero el caso de García es diferente, porque no eran fondos de campaña. No, el caso de García era un tema delito puro y duro. Exactamente. Puro y duro. Un cohecho puro y duro. Si hubiera habido, empezando por ¿cómo se acepta que la casa que tenía ahí a la torre Villa Mercedes se la haya regalado el narcotraficante Lambert?
Claro, y nadie pero- dice nada de eso. Claro, pero ese es un ¿Cómo caso- compraron su local de la Casa del Pueblo? Claro, pero esos son casos antiguos. Pero Claro, digamos, claro. en lo que respecta a él, digamos, sí estaba el caso de Nava, de Atala. No, y además que No había nada que ya hacer. no había un Las Mantilla, conferencias, ya no había un etcétera. Mantilla que se inmole, porque acá estos señores además estaban comprometiendo a sus hijos. Y los hijos no creo que hubieran aceptado Claro. inmolarse como Ahora, Mantilla. no, y además en eso la fiscalía fue muy eficaz porque, digamos, detuvo a padres e hijos y los padres dijeron, bueno, Claro. yo confieso a cambio que saquen a mi hijo, que es lo normal, Claro, ¿no? claro. Entonces, creo, pero usted fue al velorio de Alan García y lo votaron, fue un incidente muy feo, ¿no? Sí, se coordinó con, Se con, coordinó. con los congresistas Mulder, creo, y del Castillo. Ya, pero él, ¿No? pero, Pero ahí el problema fue el Su hijo. Omar, que el hijo es intrascendente, es un niño que Un niño lamentablemente lo están utilizando, hasta le han dado la banda Sí. del padre, lo van a querer utilizar. Pero el niño no tuvo ningún problema, ahí ha sido una prensa malévola que lo ha querido meter al niño como que él hubiera tenido un papel protagónico, ¿no? Ha sido Omar Quesada con una cuadrilla de gente que comenzaron a gritar. Entonces mejor retírese. hablé con Mulder y le digo, mira, ¿sabes qué? En estas condiciones no entro. Claro. Y me retiré, Ya. ¿no? Eso fue todo. pero se suicidó, ¿no? Sí, yo considero que ese es un acto no de valor. En todo caso, considero que es un acto de cobardía, de no querer afrontar, ¿no?, sus responsabilidades. Pero uno llega, usted estaba en los mismos zapatos, uno llega a la desesperación de pensar en eso. Bueno, yo no estaba en esos zapatos, ¿no? Porque Bueno, estaba primero preso. yo no he cometido ningún delito. No, pero me refiero en el sentido de estar detenido, ¿no? Bueno, lo que yo he hecho es algo así como Sócrates, ¿no? Defendí las leyes 5 años y ahora que las leyes no me fueron venidas en ese momento, no le voy a dar la espalda. Sí, pues Sócrates tomó cicuta, ¿no? Claro, a mí me metieron preso. Fue la diferencia, ¿no? Pero Sócrates sí se suicidó. Sócrates no se Sí, suicidó, sí. lo condenaron a la muerte por envenenamiento. Claro, se tuvo que tomar la cicuta. Claro, digamos. claro. Pero a lo que voy es que lo que yo he hecho es lo que antes esta vieja institución virreinal que era el juicio de residencia. Así Es el es. único presidente que se ha quedado en el Perú. El resto han escapado, se han fugado, etcétera, ¿no? Yo he sido el único que se ha quedado y he enfrentado todo acá con mi familia. Y esta gente, esta clase política, se ha metido hasta con mi familia. En el proceso está mi esposa, mi suegra, mi cuñado, ¿no? Entonces, y además, fíjate, cuando el Tribunal Constitucional está ya por definir el habeas corpus que habíamos presentado, el fiscal, ¿no?, sin ningún escrúpulo, solicita al juez, que es totalmente parcializado, a Concepción Carhuancho, le solicita el allanamiento de mi casa. Y cuando yo salgo en libertad, a los 3 días, a pesar que al día siguiente me presenté a la fiscalía, allanan la casa. O sea, lo que él había premeditado. Le incautan la casa. ¿Cómo? Le incautan. Le incautan, tienes razón, incautan. Le incautan la casa y ya se la devolvieron, además, un mes Sí, después. claro, pero no, unos 3 meses, 3 4 meses meses después. Pero además, a lo que yo voy es, habían premeditado hacer esta incautación con mis menores hijos. Ah, no, sí, claro. Porque ni la madre ni el padre íbamos a estar. O sea, ¿quién iba a estar ahí si mi suegra también está con problemas de salud y está investigada, mi cuñado también? El fiscal Vela reconoce que sí se vio como un abuso. Reconoce que se vio como un abuso porque ustedes acababan de salir. Me pareció un acto de el problema piconería. el problema de Vela es que no puede decir que sí se vio. ¿Qué diablos ha hecho este señor Vela para sancionar a Juárez por haber hecho abuso de autoridad? Lo que me parece acá es que él está encubriendo. Él es parte del problema. Él está encubriendo, ¿no? Y dice, bueno, sí se vio. Este señor Vela, ¿no?, es el señor que emplaza al presidente del Tribunal Constitucional, prácticamente le dice que está defendiendo la corrupción. Es el mismo señor que le dice, le llama la atención, le jala la oreja al presidente de la República diciéndole que está haciendo declaraciones impertinentes. ¿Quién diablo se cree este señor? Bueno, se cree el fiscal, ¿no? No se cree fiscal, se cree un actor político y se cree que es en la práctica el fiscal de la nación. Él se enfrenta a toda la Fiscalía Suprema. Pero es que lógico, pues, si usted tiene a Chávarri cargando cajas, Mire, pero eso es otra cosa. Mire, Claro. Cuando yo hago un levantamiento militar, no lo hago contra el general Bardales, que en Locumba, porque de repente tenía malos manejos con la administración de la comida o el rancho de la tropa. Claro. Eso es, hay el sistema de inspectoría, lo que hay Claro. en la Fiscalía, el control interno. Acá yo hago un levantamiento porque hay una ruptura del orden constitucional, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá es que los poderes del Estado,
por la falta de liderazgo del presidente, están actuando de manera autárquica. Y en los mismos poderes del Estado, ¿no? Lo que hay es una crisis de liderazgos, por una serie de razones, como tú bien lo señalas, el tema de los cuellos blancos que involucra a muchos supremos que no quieren renunciar, ¿no? Pero de ahí lo que estamos viendo es una especie de anarquía, donde un fiscal de primera instancia le enmienda la plana al fiscal de última instancia o supremo. Es que son autónomos. No es una institución militar. Claro. No es una institución militar. No hay un rango. Efectivamente. Pero esto es algo inusual y debilita la institucionalidad. Y el problema en el Perú, más que las personas, son las instituciones. No tenemos instituciones sólidas, no tenemos instituciones creíbles. Por eso tenemos esta alta conflictividad a nivel nacional y que, mal que bien, el presidente puede hacer unas cosas, puede hacer otras cosas, pero con la institucionalidad débil y el marco legal que tiene, es muy difícil resolver los conflictos sociales. Bueno, usted tiene que agradecerle a la Corte Suprema que ni siquiera quisieron ver su caso, le hicieron un favor. Bueno, si a eso le llamas que tengo que agradecerle, bueno pero no sé qué entenderemos, ¿no? Pero porque... escúcheme, mire cómo salió el de Keiko. O sea, en el caso de ustedes dijeron, ni siquiera lo admitimos a trámite, que fue un abuso, la verdad. Claro. Pero por lo menos el abuso lo terminó favoreciendo, porque salió por el Tribunal Constitucional mucho más rápido y pudo obtener su libertad. Yo creo que va a ser muy difícil que hoy el Tribunal Constitucional se pronuncie a favor del habeas corpus de Keiko Fujimori. Porque van a ir por el tema de obstrucción de la justicia, donde sí hay un caso más armado. Yo creo que es un abuso la prisión de Keiko Fujimori, a pesar que es una adversaria política y tenemos una serie de diferencias, pero es una madre de familia, no ha dado muestras de evadir la investigación, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un abuso. Podrán encontrarle la terminología legal para tenerla guardada ahí, pero el problema es qué está haciendo su bancada, y creo que su bancada no la ha ayudado, más bien la ha perjudicado. Usted tiene la suerte de no tener bancada. Bueno, son decisiones políticas que tomamos, y en buena hora, porque como lo he dicho acá, el problema que se va a ver, y que ya tú algo has referido de esto, va a haber una resistencia pasiva del Congreso al pedido de adelanto de elecciones. Sí, claro. ¿No? Entonces el presidente, como te dije acá, él tomó hablamos hace tiempo, él tomó una decisión de ir por un referendo y unas reformas, que yo te dije, en mi opinión, eso no va a ir bien, pero hay que apoyar. Si esa es la decisión del presidente, todos tenemos que sumar y apoyar esa decisión. Lamentablemente, los hechos me dan la razón, ni siquiera hay Junta Nacional de Justicia. Y el Congreso no se está fijando en los temas nacionales, sino en su sueldo. La mayoría, no digo todo, porque también hay congresistas responsables, se están fijando más en sus intereses personales, ni siquiera partidarios, porque si analizaran el tema, como partido, debieran apoyar la posición del presidente. Entonces lo que va a pasar es que le van a hacer resistencia pasiva. Tú has dicho en la mañana que ni bien se instaló la Comisión de Constitución, ya se tomaron la semana de representación o vacaciones. Vacación a su tierra, bien bonito. Y pagadas. Y bonita, ¿no? Su tierra. Entonces, ¿cuándo van a haber un problema urgente que no, eso es evidente hoy día? Hay una indicación política, no lo vamos a ver. Claro, entonces, ¿qué cosa es lo que debe hacer el presidente? Yo creo que el presidente debe forzar a que tome una decisión el Congreso a través de una medida de acción de confianza, o le adelantan las elecciones o cierra el Congreso. Claro, que lo que pasa es que no lo puede cerrar porque hay una trampa constitucional, que hace cuestión de confianza, le dicen que sí. O sea, que logre un no en una cuestión de confianza va a ser casi imposible, porque estos no son suicidas. Pero lo que hace en el Congreso es, te decimos que sí y después hacemos otra cosa. ¿Qué es lo que acaba de pasarle con la inmunidad parlamentaria? No solo con la inmunidad, con los temas que fueron de la reforma política. Así Entonces, lo que yo veo es, también hablamos acá hace tiempo, te dije, ya este gobierno no tiene, es un gobierno que lamentablemente es un quinquenio perdido para el país. Por estos enfrentamientos absurdos, además. Claro, entonces te dije, ellos no tienen tiempo ya el gobierno de hacer iniciar un puente y terminarlo. No tienen gestión. La economía está mal. Entonces, y la administración pública está paralizada por toda esta situación de incertidumbre. Entonces, un legado de este gobierno hubiera sido la reforma política y la reforma de justicia. Claro. ¿No? Por lo menos algo. Pero lo veo complicado en esta situación. Y es más, ¿no? Veo
difícil si el presidente no fuerza las cosas y no toma una decisión radical Es que no puede de tomar... que pueda adelantar las elecciones. Ya, pero no puede hacerlo si es que el Congreso no está de acuerdo con él. Bueno, y no solo eso, sino tiene el Complicadísimo. problema de la vicepresidenta. Porque Que también se quiere quedar. que se quiere quedar. Que no Entonces, está de acuerdo con el adelanto de elecciones, lo ha claro, dicho claramente. claro, ¿no? y esa es una ironía porque al presidente le está pasando lo que le pasó al presidente Kuczynski Claro. cuando pidió la unidad de la plancha y que todos se iban. Y no se él, fueron. él Se- decidió quedarse. se- En la segunda Paradojas de la vida. decidió quedar. Claro, entonces ahora tiene el problema de pedirle a su vicepresidenta lo que él no le dio a su presidente. Este problema de los vicepresidentes es bien complicado para los presidentes, ¿no? Yo creo que los vicepresidentes en una nueva constitución debieran ser un cargo de confianza y no un cargo de plancha. Porque esto En Estados pasa, Unidos es de confianza, pero tiene que ser así. Porque es curioso porque fíjese que mal le fue a usted. claro, No, pésimo. claro. En el 2006, que no ganaron, pero bueno, pusieron una colocación. En los dos. ¿En los porque en el dos? 2006 tuvimos a Torres Caro. Claro, el Piojo. Bueno, Claro. así le dijo su papá, no, yo no digo nada. Pero, Pero bien puesto tal chapa, Dios mío. ¿no? Entonces, claro, o sea, llegó al Congreso y al mes ya había renunciado, se había ido. No solo había renunciado, antes de llegar ya había estado en Claro, componendas con Delgado Parker. Una conspiración. Claro. Entonces, Y luego, el 2011 llega. igualito. Igual, Las dos. Los dos se lo fueron. La otra, por querer reelegirse en la Comisión de Presupuesto, por querer tener la presidencia del Congreso. O sea, no había un tema ideológico, un tema de ambiciones, nada más, ¿no? Y ese es el problema. Entonces, esto sucede también en los gobernadores regionales. Estamos en el caso del vicegobernador del Callao, Ya. que conspira contra su Sí, gobernador. pero para mandarlo matar. Claro. O sea, la cosa ya era como. Bueno, Era el Callao las cosas cosas mayores. son con sangre, ¿no? Pero Pero a nivel nacional es así. El segundo está conspirando permanentemente contra el primero. Yo sé que eso Y lo en las escuché. alcaldías Eso también. se lo escuché a Alfonso Barrantes, que le decía a Bedoya, nada peor que el teniente alcalde. Y se mataban los dos de risa en un almuerzo hace muchísimos años. Pero eso cambiaría si no fueran en la plancha, porque en realidad es en el Perú el que jala los votos es el candidato, no, No, es el lógico. candidato a la vicepresidencia. Ellos van de simplemente Bueno, un complemento. A Fujimori le fue pésimo también. Siempre. Por eso, esos cargos no deben ser de elección popular, sino de confianza. Sí, de podría tal manera una que haya reforma estabilidad. Y ese es un Claro. cambio constitucional. Tendríamos que hablar de una nueva constitución. Sí, pero eso lo vamos a hacer cuando tengamos un congreso donde se pueda debatir. No, con este Congreso, ¿qué vas a debatir? Es imposible. Este Congreso- Y ya está, o sea, digamos, si perdimos la oportunidad de tener bicameralidad y que estuvimos a punto de poder tener bicameralidad. Ahora, Pero por culpa del Congreso. no, por supuesto. Ahora, esa parece ser una de las estrategias de negociación del Ejecutivo. Es decir, ok, no hacemos referéndum, pero aprobemos no solo la antes de elecciones, sino te damos la oportunidad de tener dos cámaras por 87 votos y ustedes, algunos, se van a poder reelegir como senadores. Eso me parece... Es política, ¿no? Político, pero no tiene legitimidad, ¿no? Porque el pueblo no votó por la bicameralidad. Pero Y ya el pasó más de referéndum- un año, ¿no? Está bien, pero ese es el referéndum, ese fue el mandato del pueblo. Además, No votó porque había trampa, no votó... porque le recortaban las facultades al presidente de hacer cuestión de confianza. Sí, pero estamos interpretando ya la decisión del pueblo. La Sí. decisión del pueblo, no a la bicameralidad. Meterle bicameralidad hoy día en una negociación entre Ejecutivo y Legislativo sería peor, ¿no? Que digamos, Ahora- mejor es así. Hay que aceptar que el Congreso metió la pata, quiso meter de contrabando un artículo para que ellos pudieran reelegirse como senadores, y el pueblo les dijo que no, empezando por el mismo presidente que pidió que no voten por eso. Pero por el tema de la cuestión de confianza. Está bien, pero el pueblo votó así. No, sí. Entonces, Pero el pueblo puede volver a votar, ¿ah? Podemos hacer un referéndum. pero ya estamos de salida, digamos, ¿no? Ya Claro. este gobierno no lo va a poder hacer. Yo creo que lo que hay que plantear es una nueva constitución, un proceso constituyente que incluya las dos cámaras. Pero el problema es que para eso se necesita también reformar la Constitución. Ya, y no hay los votos para reformar la Constitución ni siquiera para un adelanto de elecciones. No, con este Congreso, en esto ya no hay nada que hacer. Entonces no hay Es salida, más, tenemos es que más, aguantar hasta el 2021. Es más, ¿tú te imaginas cómo hace el escenario que el presidente tenga que admitir públicamente o decir públicamente que no hay adelanto de elecciones y que él no tiene pues la voluntad de gobernar? ¿Cómo hace? Yo veo una anarquía. No, ya sé, pero digamos, por otro lado, él no puede hacer nada para que haya un adelanto de elecciones. Es que Si no- es que el Congreso mínimamente no atraca. Y ahorita tiene 40 votos, necesita 66.
Claro, el Congreso no tiene los votos para vacarlo. Que y él no tiene los votos para adelantar elecciones. Eso no es una amenaza, es una laraca, nada más, ¿no? Y él ahorita no tiene los votos, ni siquiera, ya no tiene ni bancada, creo, ¿no? O tiene 5. Pero digamos, tiene 40 votos, más o menos. Las dos izquierdas, Acción Popular, sí llega a 40 votos. Pero el fujimorismo tiene 60, sí, 70. Rosa María, yo creo que allí, y hay 20 sueltos, digamos, pero no llega a 66. Es un tema de buscar mecanismos, ¿no? Para eso tú y otros juristas pueden ayudar en esto. Pero el mecanismo que tiene es forzar con la medida de acción de confianza, ¿no? Pero la única forma, mire, cuando cayó el gabinete de Ana Jara, que usted le dio vueltas a la idea, porque además había la idea de disolver el Congreso en ese momento, y fíjese. No, claro, yo tuve la idea. Pero en ese momento no era tan grave, ¿no? Pero mi amigo, tu amigo pero al final lo convenció. Arrugó, ¿no? No, lo convenció. A mí no me convenció. Bueno, pero lo convenció. Al final no se hizo. Hizo bien, visto a la distancia hizo bien, porque si no hubiéramos entrado efectivamente en un esquema anárquico. Mira, lo que te quiero decir en ese tema es, cuando me dicen, ¿por qué no lo hice yo? Porque no había el momento. No era el momento, no estábamos en esta situación. El Perú tenía estabilidad económica, estabilidad política, la de él. Había un crecimiento, pero había una expansión de programas sociales. Había una forma de hacerlo, y a mí se me ocurrió. Tienes que forzar, ¿no es cierto? Entonces usted indultaba a Antauro, lo hacía presidente del Consejo de Ministros y lo mandaba a que corra calato por el hemiciclo. Entonces jamás le iban a dar la investidura, pues con lo cual 2 veces listo se hizo el Congreso. Entonces en la misma posición de mi padre. Claro, él hubiera cometido un delito porque el secuestro agravado no es indultable. Yo sé. Y el siguiente gobierno lo hubiera vuelto lo mandaban a la cárcel de regreso de inmediato, como a Fujimori. Y a mí en otro proceso, ¿no? Bueno, yo sé, pero digamos, tendrían que nombrar a alguien que sea insoportable para el Congreso de la República. De primer ministro. ¿Para qué? Para que digan de ninguna manera. Bueno, eso lo conversamos, ya te lo había contado tu amigo. Sí. Eso se planteó. Se planteó. Pero, por ejemplo, imagínate que el señor Vizcarra lo llama y le dice, señor Ollantumala, hágale un servicio al país. ¿Ya? Yo le pido a usted que, como usted es insoportable para el fujimorismo, yo lo mando como primer ministro. Le estoy pidiendo 3 días de su tiempo, porque no lo van a aceptar, así que tranquilo, no se preocupe. Le van a decir que no, y con lo cual nos libramos del Congreso, usted puede postular, no hay ningún problema. Tiene que ser alguien como usted. Yo creo que más efectivo que yo serías tú, que eres peor más insoportable todavía para el Congreso y para los fujitrolls. No, o Pedro Cateriano, la gente dice uno de combate, pues uno que vaya a pelear. ¿Te imaginas tú que vayas al Congreso Pucha, como se primer ministro, se muere. Con tu gabinete llevándolo a Pedro Cateriano como ministro de Defensa? Sí, ¿no? sí, fácil, ya, tendría que ser una cosa espantosa, no sé, pues Nadine de ministra de la Mujer, una cosa así. Y ahí sí, bueno, ¡no! Armas tu gabinete. Pues. Claro, todos gritan, ¡no! Entonces, perfecto, nos vamos a elecciones. Eso se llama forzar una salida. Claro, pero no se puede forzar. Augusto Álvarez lo pones de ministro también. De Relaciones Exteriores, por ejemplo. A ese le gustan los cócteles, de Relaciones Exteriores. Claro, se arma un gabinete, esos horrendos. Y claro, el fujimorismo dice, no, esto lo están haciendo por agredirnos. Ahora, de repente nos dicen, no, se quedan pues por fregar. Claro, y con lo cual ahí sí nos fregamos, tenemos que gobernar, una cosa espantosa, que no es lo que quieres. Tú has prestado 3 días de tu tiempo, nada más. O sea, tiene que ser alguien que sea absolutamente insoportable para el Congreso, para el fujimorismo, ¿no? Bueno, y no se me ocurre una figura más insoportable que el expresidente Ollantumala para el fujimorismo. Rosa María puede ser una. No, pero digamos, para el fujimorismo, ¿no? Política, yo no he competido pues contra Keiko Fujimori, ¿no? Pero todos los días combates después en las redes contra los fujimoristas. En otros escenarios, ¿no? Paras bloqueando más bien. Bloqueo Fujitrolls, mi bloqueo es veloz, ¿verdad? Soy buenísima bloqueando. Pero tú te imaginas cómo tiene que ser una cosa muy, digamos, agresiva por parte del presidente Vizcarra. El presidente Vizcarra no es agresivo. No lo es, no es su carácter. Yo creo que es una persona bien intencionada. Yo he trabajado con él cuando él era gobernador regional y hemos tenido una relación muy cordial, ¿no? Pero el problema es que en gestión está cero y lo que por los extractos de los audios del caso Tía María da la impresión, claro, no podíamos concluir porque no hemos escuchado todo el audio. Claro. Pero yo ahí rápidamente concluyo. Primero, no sé para qué está su primer ministro si no lo protege. ¿Qué diablos hace el primer ministro con el presidente? No deben estar juntos.
Es algo así como si el primer ministro está en Arequipa, el presidente debe estar en La Libertad, en Piura, en la UCI. Claro. Y lo segundo es que da la impresión que el presidente ya no quiere ganarse más problemas, ya él está pensando en la salida. Ahora, hay una y cosa, además cómo va a salir. Ahora, hay una cosa que es cierta, ¿no? O sea, hay proyectos que no salen. Si no, pregúntele a Conga. O sea, no salió, pues, no hubo forma de que saliera. Hay proyectos que no salen porque no están las condiciones para que salgan. Y él probablemente tiene un problema con Southern también, cuando él fue gobernador. Recuerde usted que él le hace un paro a Southern. Entonces, no es la empresa con la cual, digamos, va a perder la presidencia, ni va a tener muertos, ni va a tener problemas. No quiere los problemas. Que Yabeco es diferente, porque sabe que eso beneficia a Moquegua, es diferente. Pero en el caso de Southern puede ser eso. Pero sí tiene toda la razón. Pésimo de ir a negociar, pésimo de hablar en ese tono, pésimo de decir voy a buscar una excusa para quitarles la autorización. Pésimo. No, pero probablemente, o sea, en Conga pasó lo mismo. Lo que pasa, Rosa María, yo creo que es, como ya lo he dicho, cuando uno llega a gobierno, te sientas en una silla que está llena de minas, ¿no? Como tú dices, Conga, efectivamente. Conga reventó en el mes de octubre, noviembre. Apenas llegados. Apenas llegado, tenía unos meses y se voló el gabinete. ¿Así es? ¿No? Yo no creé Conga, ¿no? Pero con las armas que te dan, ¿no? Es muy difícil que uno pueda resolver estos problemas. ¿Por qué? Porque en el Perú el problema es la institucionalidad, claro, ¿no? Entonces, no hay instituciones creíbles. En Espinar al fiscal le quemaron su camioneta y lo vejaron, lo hicieron caminar descalzo 20 kilómetros, claro, ¿no? A los jueces cuántas veces los han apedreado. Entonces no hay una institucionalidad sólida. Entonces, mientras no haya instituciones, la conflictividad va a continuar. Y en este caso, el presidente, más allá de que le haya hecho un paro a Southern, yo creo que su problema es que él es constructor también, por un lado. Entonces, él está pensando de que tiene temas como empresario de la construcción, claro, en el sur. Pero además está el tema de que con estos dirigentes él ha trabajado, claro, en el pasado. Claro, ¿no? Los conoce, y muchos. Y justamente él está pensando que yo ya estoy de salida, yo no quiero ganarme más problemas con esta. Claro, ¿no? Es verdad. En estas condiciones, con esta constitución, es muy difícil que estos proyectos puedan salir. Por eso, yo insisto, ¿no? Acá el tema es que hemos visto una lucha de reformistas y ha sido un fracaso estrepitoso. ¿Usted quiere revolución? No, no es una revolución. Lo que yo creo que necesitamos es resolver los conflictos nacionales. Y yo te he hablado a ti, cuando tocamos este tema, te dije, hay que apoyar al presidente y yo claro, mismo públicamente he dicho que hay que apoyar el referéndum, claro, ¿no? Pero, en mi opinión, la salida es una nueva constitución porque más allá del modelo económico, que yo creo que mal que bien se ha legitimado en el país y más bien hay que fortalecerlo y perfeccionarlo. Así es. El problema es la justicia y el problema es la institucionalidad de la política, que fueron destruidos en el fujimorismo y que los políticos de la etapa de transición taparon todo eso, se hicieron de la vista gorda porque había el temor de que pudiera tocarse el modelo económico. Yo creo que el modelo económico hoy ha demostrado una serie de logros. Es que la izquierda amenaza todos los días que se baja la estabilidad de los contratos, que se baja digamos, la institucionalidad del BCR, que es una de las pocas institucionalidades que tenemos. Mira, entonces, la gente se asusta, con toda razón. Mira, no es que, el nacionalismo es primo hermano de la izquierda. Yo pero durante su gobierno fue primo hermano lejano, ¿ah? Eran unos centenados que tenía ahí. No. ¿Sabes? Este es algo simpático, ¿no? Para octubre ya eran entenados, ¿ah? Ese es de los líderes que vinieron de izquierda, los viejos dirigentes de izquierda, claro, del grupo que llegó a Palacio y que inclusive le di ministerio. Por Dios, dime, ¿en qué gobierno la izquierda, estos dirigentes de izquierda, porque no digo la militancia, estos dirigentes de izquierda han llegado a Palacio de Gobierno? A lo mucho han llegado a la municipalidad, pero no han llegado a Palacio de Gobierno. Se quedaron con nosotros llegaron 4 meses. Sí, pero ¿qué pasa, no? Cuando llegamos, ¿no? Ninguno de ellos sentía el apoyo de estos dirigentes, no lo digo de la izquierda. Claro, yo no de los dirigentes. Una cosa es la militancia izquierda, otra cosa es estos dirigentes, ¿no? Para apoyar un cambio de constitución, para apoyar la política social, para apoyar estas cosas. No, lo que querían simplemente era ir al choque, ¿no? Y además manejar 2 líneas al interior de mi gobierno. Entonces, en la práctica, me querían circunscribir a mí a temas de defensa, seguridad y la política social, que era una obsesión mía, ¿no? Y ellos ven el tema de la economía. Ya antes de que llegue el gobierno, ya se habían repartido los puestos
del MEF, el BCR, la SBS, SUNAT, etcétera. Pero unos parientes, ¿no? pues unos centenados le habían salido ahí. Entonces, no son primos hermanos, pues. No, somos primos hermanos. Los que se roban los juguetes en Navidad de la abuela. ¿Cómo? Los que se roban, los primos que se roban los juguetes en la Navidad de la abuela. Lo que yo pienso... Están peleados con los primos. Lo que pienso es que el error... Todas las Navidades te agarras a golpe con los primos, ¿no? Lo que pienso es que... Y esperas 365 años para volverles a pegar. Ya, escucha. Lo que pienso es que el error de ellos fue sostener un cambio de constitución sobre la base de un cambio radical del modelo económico. Exactamente. Ese es el problema. Y eso es algo que yo reconozco que no supe explicar. Por eso es que en el 2006, con el tema constituyente, llegamos al 32%, igual que en el 2011. En el 2011 tuvimos que hacer un resumen ejecutivo de la gran transformación, pero sin cambio constitucional. Entonces hicimos todo lo que se podía hacer dentro del marco de la hoja de ruta Constitución. no es un resumen ejecutivo de la gran transformación. La gran transformación, que me la leí toda, Sí, qué me espanto. acuerdo. La única que se la leyó fui yo. ¿Ya? Era horrible, era la cosa más fea Bueno, del mundo. pero mira. Además, después descubrí que no la había leído nadie. Pero mira, Control de lectura no pasaba. no, mira, es un resumen ejecutivo porque al mismo equipo, que fue el equipo de Ciudadanos por el Cambio, que además yo les puse ese nombre porque ellos querían llamarse Intelectuales por el Cambio, ¿no? Ellos hicieron la gran transformación y ellos hicieron también la hoja de ruta, porque fue ante la situación de que había una serie de problemas con el plan de gobierno, tuvimos que hacer una hoja de ruta, que yo siempre la llamé un resumen ejecutivo, porque resumía los temas centrales sin el tema del cambio constitucional. No, sin el tema del cambio económico. Perdón, y eso lo hemos ido cumpliendo casi en un 98%. No, le faltó el Ministerio de... No, la hoja de ruta sí se cumplió, pero el programa de la gran transformación, ni gracias a Diosito lindo lo abandonó. Yo no me quejo de eso. Había impuesto a la herencia, impuesto a los sueldos, no sabes las cosas que había ahí adentro. Bueno, pero, línea aérea de bandera, pero mira 800 hidroeléctricas con Electrobras, gracias a Dios que no se hicieron. Mira, Rosa María, el tema de nuestro gobierno. Mira, compara con la gestión de este gobierno, compara con la gestión del gobierno de García y la de Toledo, y verás que ¿por qué tanto nos atacan a nosotros, no? Es un tema político. Porque usted dio la impresión, y nunca pudo quitarse esa impresión, de que iba a ser un gobierno muy, muy radical de izquierda. Y eso aterrorizó a muchos empresarios. Es bueno que ahora diferencien en todo caso no una gestión nacionalista. Y la segunda cosa que le he dicho siempre es el problema del timing. Pues usted me dice ahora, nosotros siempre dijimos que Nadine no iba a ser candidata. No siempre. Sí, pero eso no es un tema, no es el tema del problema. Pero eso los debilitó, pero mal. Pero ella crece, ya salte de esos temas. Usted me regresó a su gobierno. Yo no me regresé a su gobierno. Claro, yo regreso a mi gobierno porque estoy comparando lo que está pasando con Vizcarra y la conflictividad social. ¿Por qué? Porque Vizcarra no se quiere ganar estos problemas. Tú tocaste Conga, te he explicado qué pasó con Conga y te estoy explicando que un presidente, así sea Vizcarra o mañana sea el nuevo presidente, le va a tocar lidiar con estos conflictos que son ya antaños y que van a continuar, pero con las armas que tiene el presidente va a ser muy difícil. Usted ha dicho que salir de estos cambiar, problemas. es una vieja idea liberal, pero de repente funciona, que usted cambiaría el modelo de regalía, es decir, que los recursos naturales sean el subsuelo del quien es dueño del suelo. Si la comunidad es la dueña del suelo, entonces la regalía se le paga a la comunidad. Como en Estados Unidos, como el sistema sajón. En realidad, la ley permite que uno es dueño del suelo, uno tiene hasta cierta... Sí, pero no lo que está, no lo que está dentro. En Estados Unidos tú encuentras petróleo en tu casa, es tu petróleo. Es tu petróleo, así es. Acá en el Perú, en la práctica, el recurso es del subsuelo, en el subsuelo es del Estado, de la nación, pero al final la propiedad real la tiene el que lo extrae. En el momento que lo extraes es tu propiedad real. Ok, pero esa propiedad real está grabada. Sí, ya sería el colmo pues que no estuviera grabada, ¿no? Pero digamos, en el caso sajón es el que es el dueño de la tierra, ese es el que cobra la regalía por contrato individual. Sí, pero por eso los esquimales son riquísimos. Pero mira, claro, justamente Rosa María, en ese tema, por ejemplo, tenemos diferencias, pero tú eres una persona inteligente, eso es reconocido.
Pero cuando entramos a un tema de cambio constitucional, no por el tema del modelo económico, sino por el tema de la justicia y la política, tal vez podamos tener más puntos de coincidencia, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado ahorita de la problemática del presidente, que tiene en plancha 2 vicepresidentes y que al final, en época de crisis, le pueden dar la espalda, ¿no? Y es un factor que lo hace endeble, lo debilita al presidente porque puede ser un fusible, ¿no? Claro. Entonces, eso, por ejemplo, es un punto de coincidencia. El tema de la bicameralidad. Hace años era una cosa impensable. Hoy día yo creo que si la población... Sí, no, está a favor, ¿eh? Estaría a favor, aunque en el referéndum le he dicho que no, por el tema del Congreso, porque el Congreso quiso hacer trampa. Y bueno, ¿ya creen en el matrimonio igualitario todavía? Yo creo que ese es el problema de cada uno. Yo creo que... No, se necesita una ley. Se necesita una ley. Es bien conservador, pues. Es, bueno, tú eres conservador. Yo soy nacionalista, primo hermano a la izquierda, pero sí creo... Pero de izquierda conservadora. Pero yo sí creo que esa es la tendencia, ¿no? Yo sí creo que esa es la tendencia. Ya el mundo ha cambiado y creo que en las libertades de esta naturaleza. Pero no iba a firmar un proyecto así cuando era presidente, ¿eh? Mira, ¿sabes por qué? Porque eso no es un tema propio de gobierno, es un tema de principio, es un tema de cultura. Eso es un tema, si la mayoría ¿está a favor? Democráticamente está a favor, hay que regularlo. Porque las leyes, Rosa María, tú que eres mujer de derecho, ¿no? Nacen de los usos y las costumbres. Yo lo sé, pero los derechos humanos son derechos humanos. Así es. Los derechos humanos no se adquieren por mayoría. Por eso yo no me opongo a esas cosas. A pesar de que he tenido una imagen rígida, militar, conservador. Militar conservador. Bueno, lo que eso me ha dado a mí es trabajar en instituciones, y vuelvo al tema, ¿no? El tema acá en el Perú es la debilidad de las instituciones. Yo he trabajado en instituciones y por eso es que he fortalecido el Estado. El problema acá, por ejemplo, el factor Odebrecht, ¿no? Nos hace ver de que los grandes empresarios son iguales, ¿no? Que tienen las mismas, se le puede calificar igual que a las empresas públicas que eran ineficientes y corruptas. Acá también vemos ineficientes y corruptas. Entonces, esto demuestra de que los grandes empresarios no son sacrosantos, no hay que canonizarlos. Pero la gran ventaja es que ellos pierden su plata, no la pierden todos los peruanos. No, estás equivocada. Salvo que haya corrupción, acá pierden plata del Estado, porque con los sobrecostos, ¿quién paga los sobrecostos? En el caso de estas investigaciones que se está haciendo en San Martín, de sobrecostos, ¿quién está pagando eso? ¿Lo ha pagado la empresa o lo ha pagado el gobierno regional? La empresa pública paga más, pues, porque paga los costos y los sobrecostos, los dos. Ya no podemos, yo no entraría al barrio, ¿quién es peor? O sea, los dos están en la misma categoría, y eso hoy día, después de muchos años, hemos descubierto que son tan iguales de lo que decíamos de los otros empresarios. Bueno, todavía estás creyendo en es que cuando dices esas cosas, los empresarios privados que son honestos, trabajadores y que han hecho grandes cosas en el Perú, estás equivocada. Lo miran a usted y dicen, es antiempresa privada. No, Rosa María. Ahí estás entrando a un fanatismo. Pues, ¿el suyo? No, el tuyo. Porque tú estás aún, a pesar de ver todas estas cochinadas del Club de la Construcción, y el factor, son empresas, pues. Claro. Entonces, no puedes tú pensar, yo no digo que todas, como también te digo, no todas las empresas públicas son malas. Entonces, no podemos entrar en un fanatismo y decir, no, en el caso de las empresas privadas, no todas son malas, y en el caso de las públicas todas son malas. Ese es entrar ya a un fanatismo todos. Y no debiera ser fanática. Pierden plata para todos, pues. Sí, ese es el problema. Igual la empresa privada. No pierde plata, la empresa privada para su dueño, no pierde plata para todos. Fíjate los sobrecostos, los actos de corrupción que han cometido. Odebrecht está quebrada, ¿para quién? Para ellos mismos. Pero ¿quién ha pagado esos sobrecostos? Por tema penal. Pero eso por temas penales. Entonces tú me vas a dar la razón. Pero no por temas empresariales, sino por temas penales, cohechos, sobornos, etcétera. Esos son temas pues que los manejan, eso ya está en la cultura empresarial. Bueno, ¿se va a lanzar de presidente entonces, o no? Ya. Rosa María. No nos quiere decir, Rosa María habla Palacio, como presidente, Rosa no María quiere Palacio, decir si Rosa María. Ya nos ofreció el matrimonio gay y todo. Rosa María, todavía estás con el efecto del pico y placa, creo. Sí, carajo. Mira. Muy pesado el pico y placa. Mira. Acá lo que tenemos que construir es institucionalidad, ¿no? La institucionalidad ya no nos va a dar esta Constitución. Por eso necesitamos renovar. Hemos llegado a un agotamiento en las relaciones de lo público y lo privado, a tal punto que hoy día dudo que el presidente de la República reciba algún empresario. Sería un error.
No puede, pues está aterrado. Sería un error. Pobrecito, pues entonces debería poder. necesitamos unas nuevas reglas, ¿no? Necesitamos construir la justicia que demolió Fujimori y Montesinos, igual que las relaciones de la política. Eso no lo van a hacer las reformas, eso tiene que ser una nueva constitución. Así les asuste. Nos está ofreciendo un New Deal acá a Mira, los Roosevelt. mira, bueno, pero a ver, a los Roosevelt, ¿se va a lanzar a la presidencia o no? Dime cuándo son las elecciones para decirte. El 2020. El 2020. ¿Quién te ha dicho que son No, las no, tú pero si eres fuera el Vizcarra 2020. No, pero tú eres Vizcarra, tú sabes que va a ser el Yo sé, 2020. yo sé, 2020. No, pero si has estado criticando hasta hace minutos, no seas domingo incoherente. A ver, 2020, ¿va o no ¿Cómo? va? Pero dime, ¿ya está anunciada, está convocada las elecciones? Mire, si yo fuera usted, postularía de todas maneras. Mira, porque ahora sí, se puede sí, postular al sí, Congreso y a la sí, presidencia, sí, con lo cual tiene inmunidad. Ya. Tú vas a ser mi asesora, no te preocupes. No, pero dime, le haces su trabajo. pero dime, Ok, hijita, pero ¿te das dime. cuenta que te están dando inmunidad por 5 años? Corre por tu vida. Ahí está la Virgen que te está escuchando. Claro, pero Ya. no. Rosa María, dime. Todavía, ese es el problema que tenemos. Todavía no sabemos si va a haber elecciones el 2020 o el Muy 2021. ¿Qué es lo que pasa cuando el presidente convoca elecciones? En primer lugar, el primer efecto es que la pérdida de poder del presidente. Ya la administración pública no está en el mismo ritmo. Ya está pensando quién va a ser el nuevo presidente y se están tratando de acomodar. Así es. Pato Entonces, Rengo, como se claro. llama. No, ni siquiera Pato Rengo, porque el Pato Rengo... Pues no camina todavía, ¿no? Claro, pero en este caso el presidente ya anunció que ya no quiere gobernar. Claro. ¿No? Eso es peor. ¿Tú te imaginas qué va a pasar del 2020 al 2021 con Vizcarra en la Es un presidencia? infierno porque no puede disolver el Congreso. Claro, Es ya un se le infierno. acaba la bala de plata. La tiene hasta el 28 de julio Del próximo año. año. Nada más. Ahí terminó. ¿No? Entonces, el tema acá es que el presidente, la situación del país ya está paralizada, ¿no? Acá todos estamos pagando los costos de una situación de tensión, incertidumbre y enfrentamiento permanente. Para eso no se escogió el gobierno y para eso no se escogió estos congresistas. Entonces lo que acá tenemos que buscar y ayudar al presidente es a que se cumpla el adelanto de elecciones. Muy bien. Nos guste o no nos guste. Perfecto. Entonces, si se cumple, porque eso es un hombre que cumple, va a lanzarse a la presidencia. Si tú me dices que va a ser las elecciones del 2020, porque ya se convocó, Tercer domingo yo del te mes. digo. Cuando se convoque todavía. Pero es que ¿cómo vas a lanzarte a una fiesta si todavía no hay la fiesta? Claro. Entonces yo creo que además de eso sería faltarle el respeto a mi partido, a la institucionalidad que quiero construir en mi partido, de decir yo quiero ser Ahora, cuando ¿usted puede haber cree otros que quieran. salve la valla de 5%? Pues viene muy destruido su partido, hay que decirlo. ¿Ah? Yo creo que todos los partidos, ¿no? Todos, pero en particular el suyo, habiendo sido presidente del Perú, no presentar candidatos el 2016, los procesos penales, los que estuvieron con usted se fueron corriendo, siempre pasa eso también. Entonces está como un poco solo, ¿no? Bueno, yo nací solo, ¿no? O sea, no tengo gemelos, Bueno, pero, sí, pues, pero todos además de eso... nacemos solos y nos vamos solos, pero... No, pero estos que nacen son mellizos, etcétera. Claro. Pero además de eso, en la política siempre estuve solo, ¿no? Y es más, no solamente solo, sino agredido permanentemente por aliados, el medio ¿no? de comunicación, por el Grupo Comercio, por los empresarios que hicieron una bolsa contra mis campañas, una serie de calumnias, aperturas de procesos. Siempre he estado solo, ese no es mi problema. Ya. El problema acá es que no solamente el Partido Nacionalista está... Si es que hay algún legado que va a dejar el presidente Vizcarra, va a ser la crisis política. Ahora, en el tema del Partido Nacionalista, mira, hace un año tú decías que el APRA estaba mejor, que el Fujimorismo estaba mejor. Mira dónde está Alan García, mira dónde está Keiko Fujimori. Nosotros resistimos, nos hemos quedado acá y creo que esa ha sido la mejor solución, enfrentar las cosas y construir el partido y construir la militancia. Y ahora vamos a ver qué pasa en las elecciones. Así Vamos que a ver. yo te veo a ti, ¿no? La pregunta es ¿por quién votarás tú? Nuestro problema no es pasar la valla, nunca ha sido nuestro problema pasar la valla, nuestro problema siempre ha sido es ganar la presidencia y ganar el Congreso. Muy bien, muchísimas gracias al expresidente. Sí. Hay Unas preguntitas, a ver, del público. Sí, ¿ve a su hermano Antauro como presidente de la República? No lo veo hace años, con él, desde el año 2006 no lo veo, ¿no? Tenemos una diferencia ideológica y creo que un tratamiento injusto de parte de él contra mí. En algunas encuestas aparece como un candidato a la presidencia. ¿Qué piensa usted de eso? Nada, porque yo no creo, si no estaríamos hablando de encuestas de 2 años antes, esas encuestas no tienen ningún valor
para una elección. Bueno, y la otra pregunta que era la que se repetía, era la que le hiciste. Si se va a lanzar o no. Se va a lanzar a la presidencia. Que primero convoquen a elecciones y ahí veremos. Bueno, ahí sí, pues tiene que ver, ¿no? Porque además... Claro, pero si ni siquiera convocan... Yo les pregunto a ustedes que me hacen la pregunta, les contesto con una pregunta. ¿Saben cuándo va a ser las elecciones? No lo saben. Hay dos fechas. Entonces me están preguntando... 2020 y 2021. 2021, cualquiera de las dos. Ya, pues, pero pregunten por una. 2020, no. Pero 2021 no sabes, sí. no sabes, 2020 Rosa María. sí, 2021 no. Ya, hay dos posibilidades. Bueno, Ok. me queda claro que sí va a postular. Me queda claro que sí va a postular. Bueno, tengo Ya. todavía más respuestas. ¿Qué más hay? No, bueno, y también lo dijo, hay que decirlo, que Nadine Heredia no va a postular a nada. No, Nadine, en realidad, Nadine se comprometió conmigo para apoyarme en este proyecto. Y ahora está dedicado a su tiene, familia. Ella tiene otros proyectos, ¿no? Claro. Personales. Pero ahora bien difícil que los pueda sacar adelante en esta situación, ¿no? Sí, ese es como hablábamos, hay que saber sobrevivir en esta situación y estamos tratando de sacar adelante. Es muy difícil. Mira, si para un exministro es difícil insertarse laboralmente Claro. después de ser ministro, Claro. más para una persona que ha sido mi compañera, que es mi compañera y que además, Y además a ha usted sido no- muy expuesta, ¿no? A usted no lo llaman a Mediáticamente. dar charlas, ¿no? Qué raro. No tiene esas charlas, no, nada. Qué raro. Está quemado el negocio de, Está quemado de las el negocio conferencias. de las conferencias. Ahora, me van a hacer la pregunta y creo que va a ser inevitable en estos tiempos de complicación. Antes no se decía, no se preguntaba esto porque se consideraba poco elegante, pero ¿de qué está viviendo usted ahorita? Bueno, tengo mi pensión de Su expresidente. pensión. Pero De presidente. de presidente. De ya. expresidente, ¿no? De expresidente. Ya, Sí. no, claro, el mismo sueldo. Que bueno, ya, con eso sí pues. Y tengo una remuneración del partido, pero como hoy día, hace un año más o menos... No hay somos partido. Usted me dijo, el está único- embargados. Somos el único partido que oficialmente ha sido puesto en la informalidad. Ujú. Entonces, no estoy cobrando... Porque las cuentas del partido, no hay cuentas del partido. Están me dijo. congeladas. ¿no? Están Somos congeladas. el único partido que está legalmente inscrito, apto para Claro. participar en las elecciones, pero le han embargado sus cuentas. Ya, ¿y cómo pagan la luz? ¿Hacen una apoyada? Lo que estamos haciendo son las actividades proselitistas informales, Claro. ¿no? Damos cuenta a la OMPE Ya, y es pero más, con eso hemos se tenido paga que la decir a luz la y el OMPE agua. de que tenemos un problema acá grave porque uno no puede estar pues con plata en efectivo el partido, ¿no? Lógico. Pero ese es el problema al cual nos ha llevado la Fiscalía y ahí yo invocaría al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE que tomen el toro por las astas porque la Fiscalía está invadiendo sus fueros. Fíjate una cosa, ¿no? Acá, ¿por qué una fiscalía puede entrar a un partido, ¿no? A una organización política sin fines de lucro? Yo entiendo de que podría entrar si encuentran un cadáver, si encuentran un laboratorio de Lógico. cocaína, tienen Cuando que hay entrar. un delito flagrante, claro. Cuando hay un delito flagrante, penal, pero si es por un tema de disconformidad o desacuerdos entre aportantes y el partido, eso no le corresponde a la Fiscalía, le corresponde a la OMPE o al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE le corresponde dilucidar ese problema. Si la Fiscalía tuviera alguna sospecha, ¿no? De que hay lavado de activos. De que hay lavado de activos, algo, tiene que oficiar eso a la OMPE, al Jurado Nacional de Elecciones para que ellos procedan de acuerdo a la ley de partidos. Acá la Fiscalía se ha metido, ha roto la puerta, ha invadido, ha ninguneado al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE, y han criminalizado todo. Eso es lo que está pasando con nosotros y va a pasar seguramente con el resto de partidos políticos. Entonces, eso, por eso digo, este proceso que estoy llevando, este linchamiento es político, no es jurídico, está con una envoltura jurídica, pero es político. Todos estos procesos, no puede ser posible que tanto Nadine como yo hayamos acumulado más de 20 procesos en Fiscalía y en Congreso, desde contrabando, pasando por homicidios, etcétera, 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 y que se van archivando. Se van archivando, y ¿ah? ya La se han ido mayoría, archivando, se han ido- claro, la mayoría se pero han ido esas archivando. han llegado a abrirse comisiones investigadoras. Pero perdóneme, En el sus ministros tienen rosarios de investigaciones en el Claro. Congreso y en la Fiscalía. Claro, lo ¿Qué que, se yo van más bien, archivando? lo que yo más bien es, creo que haría un llamado a que los ministros salgan a hablar. Por ejemplo, en el tema del gasoducto, tiene que hablar el ministro Merino, tiene que hablar el ministro Mayorga. Claro. Ellos son los que tienen que hablar. Claro. En el tema de, qué sé yo, de otras defensas, como muy bien lo ha hecho Cateriano, Todo el tiempo ¿no? lo habla. O Balaquivi, Claro. ¿no? Salen a hablar. Así tiene que ser. ¿Por qué? Porque el presidente de la República constitucionalmente es inimputable, porque todo lo que firma el presidente no tiene valor si no lo ha firmado el Así ministro. es, así Entonces, hasta en eso la Fiscalía se está equivocando.
¿Qué hace yendo donde mí? A mí me preguntan sobre un tema, que le pregunten al ministro. Pues. Claro, no tengo ni idea. Entonces, lo que acá, a mí, en el tema de gasoducto, el que tiene que hablar pues es el ministro Merino, que fue el padre de la criatura, digamos, y explicar las diferencias con Kuntur. Y en ese tema, también quiero señalar de que el problema puede ser Kuntur. Ya está claro de que en el gasoducto surperuano hubieron 2 etapas. Claro, pero no ha habido ahí un delito. Si hubiera habido un delito, la Fiscalía habría abdicado a su función de persecutora del delito y hubiera obligado a Odebrecht que incluya gasoducto en el acuerdo de colaboración. Y no está incluido. Claro, no está incluido. Y con este tema de los codinomes que salieron, está visto que todos son personas particulares y probablemente ligadas más al gasoducto andino del sur, que es Kuntur, ¿no? Que es el que hizo Alan, pues, por eso la diferencia. Entonces, en nuestro caso, para remarcar, Rosa María, no se nos investiga, no tenemos ninguna acusación de haber cometido un acto de corrupción. Somos un gobierno que no se ha metido en componentes ni en cochinadas. Lo que se nos está investigando son supuestos aportes de campaña, que en el Perú no es delito. Muy bien. Nos tenemos que ir. Nosotros sí vivimos de la caridad pública, con mucho orgullo, porque Santa Rosita nos respalda. Así que si usted... tu publicherry. Claro, pues. Nosotros no tenemos publicidad. ¿De qué vives tú, Rosa María? Del PayPal. Nosotros tenemos un sistema de financiamiento a través de ustedes, del público. Entran a radiosantarosa.com.pe y hay un cuadradito que dice PayPal y ahí nos ponen un poquito de plata, ¿no? ¿No es cierto? Para que no tengamos propaganda, ¿no? Sino para que podamos vivir de la generosidad de nuestro público y nuestra gran rifa que ya se está vendiendo en la puerta de aquí de la Basílica de Santo Domingo. 5 soles la rifita, ¿no? Así es, Rosa María. Vendimos y buenos premios, ¿ah? Para diciembre la rifa. Rosa María, con ese criterio te pueden abrir una investigación por lavado de activos. A los padres, ¿ah? Claro, a los padres, a los padres. El aporte de campaña es una donación. Sí, pues. Entonces, 5 soles de rifa. Si ustedes están recibiendo donaciones, tienen que explicar cómo han comprado todo el equipamiento que tienen acá. Sí, claro. Porque si no, los criminalizarían como lavado de activos. Este equipamiento lo puso Francisco Pizarro. Porque, de verdad, no es broma. O sea, ¿quieres con el código anterior lo vamos a jugar a Pizarro? No, porque el terreno se lo dio Francisco Pizarro, de verdad, toda la manzana a Valverde, que fue el primer arzobispo de Lima, dominico, cuando llegaron los españoles. O sea que la historia es un poco... Y tenemos todo documentado acá en el archivo histórico, ¿eh? De predios, toditito está acá. Así que, el que quiera puede venir, le cuento toda la historia. Sí, pero mira... El patio es de 1604. Ya. Está clarísimo, ahí en las mayólicas, 1600. La mayólica sí la trajeron de Sevilla. No me pregunten. No serán porcelanatos italianos. Yo creo que es porcelanato sevillano. Acá entró Pizarro. Empezamos con Pizarro. Bueno, muy bien. Empezaron mal. Empezamos mal. ¿Pero qué hacemos, pues? ¿Pero qué hacemos? Acá llegó, pues, lo primero que llegaron fueron los dominicos. Y nunca se fueron. Acá seguimos. Está muy bien, está muy bien. Nos vemos mañana. Qué pena, ¿no? Pero hay que seguir trabajando, sí, pues, si no, no hay comida. Nos vemos, chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigo contribuyente.